Si no puedes con mis amigos, ese es tu problema, dijo Elena mientras estaba sentada en su regazo en la fiesta. Yo dije, tienes razón. No puedo. Me senté junto a una chica en la barra y empecé a coquetear. Mi ex se acercó, furiosa. ¿Qué estás haciendo? Yo dije, haciendo nuevos amigos. Tú me inspiraste. Y me fui con la chica. Hola, espectadores, antes de pasar al vídeo, por favor, asegúrense de suscribirse al canal y darle al botón de me gusta, si quieren ver más historias como esta. Gracias. El bajo de los altavoces retumbaba a través de las tablas del suelo, un latido constante y estúpido para una fiesta que había alcanzado su punto máximo hacía una hora. Estaba apoyado en la isla de la cocina, bebiendo lentamente una cerveza tibia, observando a Elena ser el centro de atención desde el otro lado de la habitación. Estaba radiante, animada, el centro de un grupo risueño que incluía a Alejandro. Siempre Alejandro. Durante 3 años, Alejandro había sido el asterisco junto a nuestra relación. Él solo un amigo de sus días de universidad. Aquel que le enviaba memes por texto a medianoche. Aquel cuyos abrazos de compás duraban un segundo de más. Lo mencioné con cuidado un puñado de veces. Amor, es que a veces me hace sentir incómodo. Estás siendo paranoico. Es como un hermano para mí. Él no te mira como un hermano. Mira, esa es tu inseguridad, Marco. No es mi problema. Esa frase, no es mi problema. Se había convertido en su mantra, un desdén envuelto en jerga de terapia. Intenté tragarlo, ser el novio genial y seguro. Pero esa noche, el ácido de esa frase me estaba quemando un agujero en el estómago. Alejandro dijo algo y Elena echó la cabeza hacia atrás, riendo, colocando una mano en el brazo de él para mantener el equilibrio. Luego, en un movimiento que pareció tanto casual como horriblemente deliberado, se sentó de lado en su regazo. No fue un tropiezo, fue un asentamiento. Las manos de él no flotaron torpemente. Descansaron con facilidad sobre las caderas de ella, sus pulgares trazando pequeños círculos sobre la tela de su vestido. Un puño helado se apretó en mi pecho. Me aparté de la isla y crucé la habitación. El ruido y las risas parecieron desvanecerse en un túnel. Lo único claro era la imagen de mi novia poniéndose cómoda sobre otro hombre. Elena, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila por encima de la música. ¿Podemos hablar un segundo? Se giró, su sonrisa todavía brillante por cualquier chiste que Alejandro le hubiera susurrado. Se atenuó ligeramente cuando vio mi cara. Por Dios, Marco, no otra vez con esto. Su tono fue un anuncio público, lo suficientemente alto para que su pequeño círculo lo oyera. ¿Ahora qué? Hice un gesto, un movimiento pequeño y tenso de mi mano hacia ella y Alejandro. ¿Esto? Esto es un poco excesivo, ¿no crees? Ella rodó los ojos, una obra maestra de exasperación teatral. Miró a sus amigos, no a mí. ¿Ven? Con esto es con lo que tengo que lidiar. Tomó un sorbo de su bebida, los cubitos de hielo tintineando como un signo de puntuación. Si no puedes con mis amigos, ese es tu problema. Alejandro es solo un amigo. Estás siendo inseguro. Alejandro me dedicó una sonrisa de superioridad, sus brazos un paréntesis posesivo alrededor de Elena. Relájate, güey. Solo nos estamos divirtiendo. No seas ese tipo. Ese tipo. El novio controlador y celoso. El villano en su historia genial y relajada. Durante 3 años, me había retorcido hasta el extremo para no ser ese tipo. Me había mordido la lengua, tragado mi orgullo, racionalizado cada mensaje de texto, cada quedada a puerta cerrada, cada «oh, él es así». Pero al verla tan cómodamente instalada en su regazo, al ver la victoria engreída en la cara de él y el absoluto desdén en la de ella, los nudos se aflojaron. La niebla de la ansiedad, la constante duda, simplemente se evaporó. Lo que quedó fue una verdad clara, fría y simple. Miré directamente a Elena. Ni siquiera le dediqué una mirada a Alejandro. Él era irrelevante. Esto era entre ella y yo. ¿Sabes qué? Dije, mi voz todavía baja, pero cortó a través de la música.
Tienes toda la razón. Una pequeña sonrisa triunfante asomó a sus labios. Había ganado otra vez. Finalmente, lo entiendes. Es mi problema, continué, las palabras sintiéndose limpias y afiladas en mi boca. Y he decidido que ya no quiero este problema. La sonrisa se congeló. La confusión parpadeó en sus ojos, luego la irritación. ¿Qué significa eso? Pero yo ya me estaba dando la vuelta. La conversación había terminado. La relación había terminado. La claridad era sobrecogedora. Caminé hacia la concurrida barra improvisada en el comedor, con una extraña ligereza en mis pasos. La sensación pesada y nauseabunda se había ido, reemplazada por un espacio hueco y limpio. En la barra, un tipo estaba soltando un monólogo a una mujer que asentía educadamente, sus ojos buscando una vía de escape. Tenía una cara amable, ojos inteligentes actualmente vidriosos por el aburrimiento. Me deslicé en el espacio a su lado, llamando la atención del mesero. ¿Me das un whisky? ¿En las rocas? Luego miré la copa de vino casi vacía de la mujer. Y una recarga del Cabernet, por favor. El tipo que le hablaba parpadeó, molesto por la interrupción. Ella me miró, con sorpresa y alivio en su expresión. Le ofrecí una pequeña y genuina sonrisa. Sin presión, solo una puerta abierta. Parecía que necesitabas una carga de caballería, dije en voz baja. Ella se rió, una risa de verdad. ¿Era tan obvio? Lleva explicándome, la cadena de bloques, durante 15 minutos. Creo que está intentando minar mi paciencia. Brutal, dije, aceptando las bebidas y pasándole el vino. Soy Marco. Sofía. Y tú eres mi héroe oportuno. Chocó su copa contra mi whisky. Escapando de una escena propia. Tomé un sorbo, el calor extendiéndose por el nuevo espacio hueco dentro de mí. Algo así. Acabo de decidir dejar de resolver un rompecabezas que no quería ser resuelto. Ella asintió como si lo entendiera perfectamente. Hablamos de la terrible música de la fiesta, del arte extraño en las paredes, de un documental que ambos habíamos visto. Fue fácil, ligero, sin subtexto, sin andar con pies de plomo. Fue una conversación, no una negociación. Fue entonces cuando llegó la nube de tormenta. Elena se materializó a mi codo, su energía un crepitar de calor furioso. Había dejado el regazo de Alejandro. Su cara estaba sonrojada, no por la bebida, sino por la indignación. ¿Qué diablos estás haciendo, Marco? Siseó, su voz una cuchilla baja y afilada destinada solo para mí. ¿Estás tratando de avergonzarme? De demostrar algo patético. Me giré lentamente. La miré. La miré de verdad. La mujer que había amado, la mujer con la que había planeado un futuro. Ahora solo una persona vibrando de ira sobre un suelo pegajoso. No sentí nada. Ni dolor, ni amor, ni ira, solo una piedad distante y observadora. Miré a Sofía, que observaba con ojos curiosos y tranquilos, y luego de vuelta a Elena. Mi voz era plana, tan tranquila como un lago plácido. Estoy haciendo nuevos amigos. Tú me inspiraste. Elena se estremeció como si la hubiera abofeteado. El guión estaba completamente mal. Se suponía que yo debía estar rogando, discutiendo, justificándome. Mi calma era un arma que ella no sabía cómo contrarrestar. No hemos terminado de hablar, farfulló, subiendo el volumen. No puedes simplemente irte y coquetear con alguien. Necesitamos hablar de esto. Terminé mi whisky, dejé el vaso con un suave clic. Me giré completamente hacia Sofía, ofreciéndole mi hombro a Elena. Esta fiesta está muerta, le dije a Sofía, mi tono volviendo al tono fácil que habíamos estado usando. Conozco un lugar genial y tranquilo para un trago de verdad. ¿Te late? Los ojos de Sofía se movieron entre la furiosa Elena y yo. Una pequeña sonrisa de complicidad apareció en sus labios. No era un peón. Era una conspiradora voluntaria en mi escape. Absolutamente, dijo, con voz clara. He alcanzado mi límite de cadena de bloques, por esta noche.
Elena se quedó allí, completamente ignorada mientras recogíamos nuestras cosas. No le dirigí ni una palabra más. No miré hacia atrás mientras nos abríamos paso entre la multitud hacia la puerta. Lo último que oí fue el sonido estrangulado y furioso de ella gritando mi nombre, engullido por la música resonante. Afuera, el aire fresco de la noche fue un bautismo. Respiré hondo. Así que, dijo Sofía con ligereza mientras caminábamos hacia la calle, un rompecabezas que no quería ser resuelto, ¿eh? Algo así, dije, sacando mi teléfono. Antes incluso de desbloquearlo, fui a mis ajustes y silencié las notificaciones de Elena, llamadas, mensajes, todo. No la bloqueé. Eso sería una acción, una reacción. Esto era más simple. Esto era silencio. Miré a Sofía bajo la farola. El lugar tranquilo se llama El Ancla. Está a unos 10 minutos andando. Buena selección de whisky. Guía el camino, héroe, dijo ella. Y lo hice. Me alejé del problema, y no miré hacia atrás ni una sola vez. La primera semana fue un síndrome del miembro fantasma del corazón. Me despertaba y buscaba mi teléfono, la memoria muscular buscando su mensaje de buenos días. El silencio que me recibía en su lugar era un peso físico en mi pecho. Veía un meme en internet y pensaba, a Elena le haría gracia esto, antes de que el recuerdo de su risa desde el regazo de Alejandro cortara el pensamiento, dejando un corte limpio y frío. El dolor no era un grito. Era un zumbido constante y de baja intensidad, como el tinnitus después de un concierto demasiado ruidoso. Pero había tomado una decisión en esa fiesta. Un corte limpio y quirúrgico. La respeté. No reactivé sus notificaciones. Borré su número. No bloqueado. Borrado. Bloquear se sentía como un enfrentamiento, una línea de batalla. Borrar era una goma de borrar. Archivé todas nuestras fotos en una carpeta oculta en una unidad en la nube a la que no accedería. No estaba tratando de destruir el pasado, solo lo estaba metiendo en una caja y guardándola en un ático mental. Fuera de la vista, fuera de la mente diaria. Mi amigo David, que había estado en la fiesta y había visto todo el miserable final, se convirtió en mi ancla. No presionó para obtener detalles. Simplemente apareció. Tienes una pinta horrible, dijo el tercer día, entrando en mi departamento con un six de chelas y una bolsa de pretzels grotescamente salados, pero también extrañamente tranquilo. Me siento hueco, admití, abriendo una cerveza. Pero el vacío es mío. Ya no está lleno de su ruido. ¿Siendo el ruido la voz de Alejandro en tu oído? Preguntó David, siempre directo. El ruido siendo la negociación constante, dije. ¿Está bien esto? ¿Estoy siendo un loco? ¿Cómo formulo esto para que no se ponga a la defensiva? Ese ruido se ha ido. El silencio es brutal, pero es honesto. David asintió. Entonces, ¿y ahora qué? Ahora, dije, mirando alrededor de mi departamento que todavía contenía rastros de ella, una liga para el pelo en la mesita, una marca específica de té en la despensa. ¿Limpio? No me refería solo a lo físico, aunque empecé por ahí. Embolsé las ligas para el pelo, el suéter olvidado, los productos a medio usar en mi baño. Le di el té a David. Reorganicé los muebles. Estaba exorcizando la geografía. Luego comencé a construir una nueva rutina. La ansiedad que una vez había gastado en analizar los mensajes y las publicaciones en redes sociales de Elena necesitaba un nuevo canal. La canalicé hacia el gimnasio. El sonido metálico de las pesas, el ardor en mis músculos, la métrica pura y simple del progreso, añadir 2 kilos más, mantener una plancha durante 30 segundos más. Era un lenguaje que mi cuerpo entendía. No se trataba de ponerme musculoso por venganza, se trataba de recuperación. Este cuerpo, esta mente habían sido un hábitat para su drama. Ahora era mío de nuevo. Me sumergí de nuevo en una vieja pasión, la carpintería. Había dejado que mi pequeño taller en el garaje acumulara polvo porque los fines de semana eran para tiempo de pareja, lo que a menudo significaba seguir a Elena a cualquier brunch o evento que ella hubiera planeado. Ahora,
El olor a serrín y aceite de linaza se convirtió en mi terapia. Comencé un proyecto simple, un atril de madera de cerezo. La concentración que requería era total. No había espacio en mi cabeza para Elena cuando me preocupaba por una junta de cola de Milano. Sofía y yo tuvimos algunas citas más. Fueron fáciles, divertidas. Ella era aguda e independiente, con una carrera que amaba y un grupo de amigos que no parecía operar con ultimátums dramáticos. No había presión. Ambos estábamos, como ella dijo, disfrutando de la paz después de la tormenta. Ella era un símbolo de lo posible, una prueba de concepto de que las conversaciones podían ser directas y la vida podía ser ligera. Yo estaba, por primera vez en años, en paz. Era una paz tranquila y solemne, pero era mía. El desmoronamiento del mundo de Elena me llegó en fragmentos, como noticias de un país lejano y en colapso. Comenzó unas 3 semanas después. David vino, con una expresión de diversión sombría en su rostro. Así que, dijo, acomodándose en mi sofá recién reorganizado. La saga de Elena y Alejandro. Se está acelerando. Estaba lijando el atril, el rítmico suis un sonido calmante. No levanté la vista. No necesito los detalles minuto a minuto, güey. Vas a querer oír insistió. Los vi en el búho ayer. Él estaba pontificando, tan ruidoso como siempre, sosteniendo la mano de ella como un trofeo. Ella parecía tensa, no feliz, como si estuviera esperando que él dijera algo equivocado, lo que hacía constantemente. Seguí lijando. Luego, continuó David, él va a la barra a por otra ronda y un tipo, solo un tipo cualquiera, empieza a hablar con Elena. Educado, inofensivo. Alejandro vuelve, lo ve y se pone como loco. No a gritos, sino de forma glacial. La aparta, empieza a sisearle al oído. Ella parecía avergonzada y pequeña. Nunca antes había visto a Elena parecer pequeña. Un destello de algo me atravesó. No simpatía, sino un frío reconocimiento. El control del que ella me había acusado de querer ahora estaba siendo aplicado con una mano cruda y obvia por él. No dije nada. La lija se movía de un lado a otro. El siguiente informe llegó a través de las redes sociales por accidente. Estaba navegando por las historias de Instagram y un amigo en común, Javier, había publicado un clip de una carne asada. En el fondo borroso, cerca del asador, se podía ver a Elena y Alejandro. Estaban discutiendo. Ella tenía los brazos cruzados, su postura defensiva. Él gesticulaba salvajemente, su rostro una máscara de desprecio. El clip duraba 10 segundos. No era el foco de la historia de Javier, solo un desafortunado trozo de vida en la esquina del encuadre. Lo vi una vez, luego seguí adelante. Fue como ver un documental de vida salvaje. Una semana después, los informes de David se volvieron más oscuros. Vale, esto se está poniendo feo, dijo, su humor habitual desaparecido. Así que, Alejandro básicamente se mudó a su casa después de que te fueras. O sea, inmediatamente. Supongo que su contrato de renta había terminado. Ahora, según Sara, que de alguna manera sigue hablando con ella, él le chocó el carro. Su carro, Marco. Lo sacó, lo envolvió alrededor de un poste. Él está bien, por supuesto. Levanté la vista de teñir el atril ya terminado. ¿Está ella bien, físicamente? Sí, ella no estaba dentro. ¿Financieramente? No. El tipo no tiene seguro. O sea, literalmente. Y aparentemente está diciendo que no es para tanto y que ella debería relajarse. El presupuesto de la reparación es astronómico. A ella le toca pagar. Volví a teñir, el rico tono nogal empapando la veta. Sentí un pin distante, como un radar detectando un naufragio lejos en el mar, pero ninguna necesidad de lanzar un bote salvavidas. El remate, dijo David, fue en la noche de juegos de Miguel el fin de semana pasado. Aparecieron y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Él se burlaba de ella por estar estresada por el dinero del carro. La llamó intensa, y una carga, palabras de él, según Miguel. Elena se echó a llorar.
Lágrimas de verdad. Y Alejandro simplemente rodó los ojos y se fue. Tomó un Uber, la dejó allí sollozando. Miguel tuvo que llevarla a casa. La imagen era cruda. Elena, que siempre había tenido un control tan feroz de nuestra narrativa, que había desestimado mis preocupaciones como si fueran mi equipaje, ahora estaba siendo reducida a lágrimas públicamente por el mismo hombre que había elegido. La ironía era tan perfecta que era casi literaria. Y aún así, no sentí nada por ella, solo una creciente sensación de que había escapado de un edificio en colapso apenas unos segundos antes de que todo se derrumbara. Esa noche, mientras colocaba el atril terminado en mi estante vacío, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Pero conocía la cadencia de las palabras. Número desconocido, Marco, tenemos que hablar. Es importante. El tono era tan familiar. Imperioso. Asumiendo importancia. Asumiendo acceso. El fantasma del miembro fantasma se contrajo, pero no hubo dolor, solo el recuerdo de una vieja sensación. Miré el mensaje durante un largo momento. No sentí ira ni anhelo ni curiosidad. Sentí un profundo y simple desinterés. Mi pulgar se movió hacia la pantalla. No escribí una respuesta. No bloqueé el número. Simplemente seleccioné el mensaje y pulsé borrar. Luego puse mi teléfono boca abajo sobre el nuevo atril. El silencio en mi departamento ya no era hueco. Estaba lleno del olor a tinte de madera, de la satisfacción del trabajo completado, de la tranquila certeza de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Su problema era ahora definitivamente suyo. Y por lo que parecía, era un problema mucho más grande de lo que yo jamás fui. El mensaje borrado fue una piedra arrojada al estanque tranquilo de mi nueva vida. Las ondas fueron cosas pequeñas y distantes. Las sentí, las reconocí y las vi desvanecerse. El silencio que siguió fue más denso, como si Elena estuviera conteniendo la respiración al otro lado del mundo que había elegido. Las ondas regresaron, insistentemente, una semana después. Número desconocido de nuevo, siento lo de la fiesta. Eso fue una mala onda de mi parte. ¿Podemos hablar? Lo borré. Luego, 2 días después de eso, número desconocido, Alejandro está fuera de escena. Se acabó. Fue un error enorme. ¿Podemos hablar, por favor? La forma de expresarlo era reveladora. No cometí un error. Fue un error. Todavía externalizando. Todavía enmarcándose a sí misma como una pasajera en su propia vida. Lo borré. Pero la fría curiosidad de un científico observando un experimento fallido me hizo mencionárselo a David. Se está dando cuenta de que la diversión tiene un precio, gruñó, mientras me localizaba en el gimnasio. Un precio con la forma de un carro destrozado y un ego roto. Tú eres el recibo al que cree que puede devolverlo todo. Tenía razón. Yo ya no era una persona para ella. Era un botón de reinicio, un puerto seguro del que se había alejado con arrogancia, solo para descubrir que las aguas abiertas estaban llenas de tiburones. La siguiente onda no fue un mensaje de texto. Fue una llamada telefónica. El número era diferente, pero la alada era una que asociaba con Sara, la lugarteniente más leal de Elena, la que siempre había apreciado mi estabilidad para Elena mientras en secreto, creo, envidiaba la chispa de Alejandro. Dejé que fuera al buzón de voz. 1 hora después, apareció la notificación. Escuché, con las manos firmes mientras cargaba discos en la barra. Marco, soy Sara. Su voz era una pobre imitación de razón compasiva. Mira, sé que la regó, ok. Ella también lo sabe. Pero, por Dios, Marco, está sufriendo mucho. Alejandro era un completo psicópata. Todo fue una mentira. La usó. Le robó. Creo que incluso se llevó su laptop cuando finalmente se fue. Está destrozada. Solo necesita disculparse contigo como es debido, explicarse. ¿No puedes ser tú la mejor persona aquí? Solo escúchala. Siempre fuiste tan bueno con ella. El mensaje terminó. Ser la mejor persona.
El último recurso de aquellos que no tienen un reclamo legítimo. La humillación moral de la víctima para que limpie el desastre del perpetrador. Terminé mi serie, mis músculos ardiendo con un esfuerzo limpio. Luego devolví la llamada a ese número. Sonó una vez antes de que contestara. Marco. Ah, qué bueno. Sara, dije, mi voz uniforme, educada, de la manera en que te dirigirías a un representante de servicio al cliente. ¿Recibí tu mensaje? ¿Entonces hablarás con ella? La esperanza en su voz era irritante. No, dije. Aprecio que te hayas puesto en contacto, pero Elena y yo no tenemos nada de qué hablar. Espero que esté bien, pero su bienestar no es mi preocupación. Por favor, no me llames más por esto. Hubo un silencio atónito al otro lado. Nunca le había hablado así a Sara. Firme, sin emociones, un muro de ladrillos donde ella esperaba una puerta abierta. La educación lo hacía inamovible. Pero después de todo lo que tuvieron, ¿simplemente la vas a abandonar cuando está en su punto más bajo? Su tono cambió, volviéndose acusador. A los monos voladores no les gusta que ignores sus plátanos. Adiós, Sara, dije, y terminé la llamada. Bloqueé ese número. Fue el primero que bloqueé. Un límite, limpio y simple. El último mensaje de voz llegó unos días después, en la profunda tranquilidad de una mañana de domingo. Era del número desconocido original. La voz de Elena era algo crudo y desgarrado, despojada de toda su antigua arrogancia, vibrando con un pánico tan profundo que era casi estático. Marco, soy yo. Se ha ido. Simplemente hizo una maleta y se fue. Se llevó mi laptop, mi alajero, el efectivo que tenía en el cajón de la cocina. Se ha ido. Y todos simplemente me compadecen, o se ríen. La novia de Javier me vio llorando en mi carro y simplemente pasó de largo. No tengo a nadie. Te necesito. Siempre fuiste mi roca. Fuiste mi hogar. Cometí un error terrible, terrible. Por favor, solo devuélveme la llamada. Haré lo que sea. Iré a terapia. Nunca volveré a hablar con otro hombre. Solo por favor. Estoy tan sola. El mensaje alcanzó su límite de 3 minutos y se cortó. Me senté en la mesa de mi cocina, la luz del sol entrando a raudales, pintando mi atril de madera de cerezo terminado con un cálido resplandor. Dentro de mí, no había alegría por su desgracia, ni danza de la victoria. Simplemente no había nada. Una vasta y tranquila extensión donde su drama era ahora un eco débil y diminuto de una tierra de la que había emigrado permanentemente. Su sufrimiento era real, pero era suyo. Pertenecía a la vida que había elegido cuando se sentó en su regazo. No sentía ninguna propiedad sobre él ni ningún deseo de compartir su carga. Borré el mensaje de voz. El encuentro final ocurrió no porque lo buscara, sino porque la Ciudad de México no es tan grande, y la vida tiene un sentido del momento poético. Fue un sábado en el bullicioso tianguis de la Condesa. Estaba con Sofía. Estábamos en lo que ella llamaba nuestro plan de sábado. Café en mano, bolsa reutilizable al hombro, debatiendo qué queso artesanal comprar. Estábamos a gusto juntos. Nos cogíamos de la mano, no para aparentar, sino porque nos gustaba. Me estaba contando una historia divertida sobre un cliente en su despacho de arquitectura, y yo me estaba riendo de verdad, el sonido proveniente de un lugar de alegría sin complicaciones. Fue entonces cuando la vi. Elena estaba de pie junto a un puesto que vendía quelites de aspecto marchito, sola. Se veía disminuida. Su ropa estaba arrugada. Su pelo carecía de su estilo feroz habitual. Estaba mirando un manojo de zanahorias sin verlas. Parecía un fantasma rondando su propia vida. Debió de sentir el peso de una mirada porque levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Una sacudida la recorrió, un shock seguido de una esperanza desesperada y ahogada. Luego sus ojos se desviaron hacia Sofía, hacia nuestras manos unidas, y la esperanza se agrió en algo feo y crudo. Me miró de nuevo, una acusación silenciosa y herida en sus ojos. ¿Cómo te atreves a ser feliz? Se acercó,
cada paso pareciendo costarle. Sofía sintió que mi mano se apretaba ligeramente y siguió mi mirada. No soltó mi mano. Margot. La voz de Elena era una hoja seca raspando el pavimento. Me giré por completo. Ah, hola, Elena. Mi tono era el que usaría con un colega que apenas reconociera de otro departamento. Educado, distante e indiferente. Ella se estremeció ante el sonido. Sus ojos, enrojecidos y cansados, se movían entre Sofía y yo de nuevo. ¿Te ves bien? Las palabras eran cenizas en su boca. Gracias, dije, un simple reconocimiento de un hecho. ¿Podemos hablar? Soltó, las líneas ensayadas de sus mensajes de voz saliendo a trompicones. Solo 5 minutos. Yo. He pasado por un infierno. No tienes ni idea. Negué con la cabeza con un pequeño y casual movimiento. El gesto fue final. No hay nada de qué hablar, Elena. El tranquilo rechazo, pronunciado en público, rompió algo en ella. La mirada herida se endureció en un destello de su antigua ira de niña con derechos. ¿Así que eso es todo? Siseó, su voz baja pero vibrante. Después de 3 años, ¿simplemente me reemplazas y ya está? Ni siquiera te importa lo que me hizo, lo que me quitó. Miré a Sofía entonces. No vi celos, ni ansiedad en sus ojos, solo una presencia tranquila y firme. Una compañera. Apreté su mano, una comunicación silenciosa que ella entendió perfectamente. Luego volví a mirar a Elena. Me importa la vida que estoy construyendo ahora, dije, mi voz clara y tranquila, sin malicia, sin ardor, solo una verdad simple e inexpugnable. El pasado es irrelevante. Te deseo lo mejor, de verdad, pero hemos terminado. Me volví hacia Sofía, la conversación ya un archivo cerrado en mi mente. ¿Lista? El señor del queso cheddar increíble está a punto de recoger. Claro, dijo Sofía, su voz cálida. Le ofreció a Elena un asentimiento que no contenía hostilidad, solo una distancia profunda e insalvable. Cuídate. Y nos alejamos. Nos fundimos de nuevo en el flujo del tianguis, la luz del sol, el olor a pan recién hecho y café. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Podía sentirla allí de pie, una estatua de arrepentimiento y rabia, congelada en un lugar que yo ya había dejado a millas de distancia. Mientras probábamos el queso cheddar intenso y perfecto, Sofía me dio un golpecito en el hombro. ¿Estás bien? Me tomé un momento para escanear mi paisaje interior. No había agitación, ni amargura persistente, ni siquiera piedad. Solo estaba el sabor de un buen queso, el calor del sol y la mano tranquila y firme en la mía. Sí, dije, y lo decía en serio con cada pedazo silencioso y reconstruido de mi alma. Estoy muy bien. El problema se había ido.